Queremos darte la bienvenida, hermano, hermana, te damos la bienvenida porque hoy es un día muy especial. Dios ha permitido que tú y yo nos conectemos para hablar acerca del sacramento del bautismo. Vamos a hablar acerca del sacramento del bautismo. Van a ser reflexiones muy breves, muy cortas. Pero antes de empezar, quiero darte una breve explicación nada más. Yo estuve enfermo y no hablo muy bien. Voy a tratar de hablar pausado para que me puedas entender. Te puedes fijar en el movimiento de los labios, pero quizá habrá algunas palabras que no queden claras, pero ojalá el Espíritu Santo habla tu entendimiento y me puedas escuchar bien. No tengo la lengua por una enfermedad de la cortamos, pero ojalá Dios quiera que nos podamos entender. Vamos a hablar del sacramento del bautismo, vamos a hablar de la simbología, pero vamos a hablar de los efectos, pero hoy vamos a empezar con el teísmo, con eso. ¿Qué es el teísmo? El teísmo es una frase, está escrita en griego, que significa buena nueva, una buena noticia. Ya hoy en día escuchamos o vemos puras malas noticias, puras enfermedades, situaciones muy difíciles. Estamos viviendo en una nueva etapa y eso nos tiene preocupados a algunos. Por eso es importante, lo que vamos a compartir hoy es una buena nueva. Nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Vamos a dar inicio con este breve tema sobre el teísmo. El teísmo, la buena nueva. Acuérdate, si tú tienes tu Biblia, puedes encontrar, vamos a poner algunas citas bíblicas para que tu Biblia las vayas buscando, y si tienes algo para anotar, sería muy bueno. En el Evangelio de San Marcos, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 4 evangelios que te hablan de la buena nueva. El evangelio tiene que ser buena nueva, buena noticia. Pero en el paso de Marcos, si tú te vas al capítulo 1, en el versículo 1 dice el comienzo de la buena nueva. El comienzo del teísmo. Por eso al Evangelio de San Marcos lo conocemos como el Evangelio carismático, el Evangelio de la buena nueva. Entonces, puesto esto en orden, si te vas al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y nos hace una promesa. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, Jesús nos está diciendo, a ti y a mí, como bautizados, tenemos una responsabilidad, un compromiso de anunciar la buena nueva. ¿Cuál es esa buena nueva? Jesús ha resucitado, Jesús está vivo. Por eso a través de Jesús palabra, tenemos que ir tomando en cuenta lo que Él nos quiere decir. Leemos la primera cita, bíblica, que nos dice el Evangelio de San Mateo. Vaya.
La pregunta es, ¿tú estás yendo a dar la buena nueva? No estoy hablando que tengas que salir a otra ciudad, pero quizá podemos empezar en nuestra familia. La buena nueva que nos dice el Señor. Quizá podemos empezar por nosotros mismos. Si todavía a ti no te han anunciado la buena nueva, prepárate, querido hermano, querida hermana. Prepárate porque ahorita vamos a ir viendo paso a paso el significado del teísmo. Vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a contar seis verdades básicas que todo bautizado debe de conocer. 6 verdades básicas muy elementales que tú y yo debemos de conocer bajo que fuimos bautizados. Si todavía tú no has sido bautizado, pues quizá no las hayas escuchado. Pero si ya fuiste bautizado, somos llamados a dar testimonio a otras personas. Por eso, el primer tema del teísmo, nos habla sobre cuánto Dios nos ama. Esa es una verdad básica. Tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta, tenemos que descubrir que Dios nos ama. Él nos ama con un amor eterno. Dios siempre ha estado con nosotros. Si nos vamos a la palabra de Dios, en el libro del Génesis nos habla de la creación. Y nos habla más adelante de la creación del hombre, de la mujer. Él nos dice en el libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos de una compañera. Te cuento esto, te comparto esto, porque Dios nos ha mostrado cuánto nos ama de una forma muy especial. De una forma que vale la pena compartirlo contigo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, Juan 3, 16, ahí nos habla sobre una verdad básica. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que toda fe que en él crea no se muera, mas tenga vida eterna. O sea, tanto nos ama Jesús Dios que nos envía a su propio Hijo para darnos la salvación a ti y a mí. Pregunta, ¿serías tú capaz de mandar a tu Hijo para salvar al mundo? Como te lo vamos a pensar 2 veces o 3 veces. Si ahí dijéramos, no, pues Dios nos muestra su amor, su misericordia a través de su Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros, por el amor que nos tiene. Por eso es importante que experimentemos la misericordia de Dios, hermano. La misericordia de Dios es tan grande, tan completa. Cuando a mí me sucedió esta situación, esta enfermedad, pues yo me daba que hacer, yo le preguntaba, Señor, ¿qué pasó contigo? Me has abandonado. Mira, me van a cortar la lengua, no voy a poder hablar. ¿Dónde está el amor que me habías prometido? Y yo empecé a reclamarle a Dios, ¿dónde está ese amor? Cuando poco a poco me empecé a dar cuenta del amor de Dios a través de los médicos, de los doctores. Me di cuenta cuánto me amaba Dios y me sigue amando cuando estaba pasando por esta situación, porque hubo unidad en mi familia, mis hijas, mis hijos. Se dieron cuenta cuánto Dios me amaba. Me amó en ese momento y me sigue amando,
porque ha permitido que pueda seguir más o menos hablar. Por eso yo estoy convencido de que Dios nos ama. Dios te ama a ti también. No importa que tú no lo ames, no importa. Si tú dices, yo no conozco a Dios, no sé quién es Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando estoy pasando por una necesidad? ¿Dónde está Dios en esa pandemia, en esta situación? ¿Dónde está Dios? Muchas preguntas. Que yo no te las voy a responder, pero Dios sí te las va a responder. ¿Cómo? Vamos yendo paso a paso. Por eso quiero invitarte para que no te desesperes, sigas conectado con este tema del tenismo, de la buena noticia, de la buena nueva. Entonces te decía, la misericordia de Dios, el amor que Dios nos tiene. Cuando en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 9, Marcos 16, 9, San Marcos 16, 9, dice que la palabra de Dios de María Magdalena se fue corriendo a ver la tumba donde estaba Jesús. Y cuando estaba María Magdalena frente a la tumba, no estaba Jesús, la tumba estaba vacía. Y de repente escucha la voz de alguien, era Jesús, preguntándole, ¿quién buscas? San Juan dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Marcos lo dice de otra forma, Mateo lo dice de otra forma. Pero el punto es que María Magdalena, cuando se presenta en la tumba para ver a Jesús que estaba ahí, Jesús se hace presente y le dice, María, ven para acá. De anunciarles a mis discípulos que nos vemos más tarde en Galilea, de anunciarles. María Magdalena dice la palabra de Dios que se fue corriendo, anunciar la buena nueva. El Señor ha resucitado, para decirles a ellos, a los discípulos. Pregunta, ellos dijeron, sí, está bueno. No, hombre, no le pidieron. Ella fue a anunciar la buena nueva y no le pidieron. Se burlaron de él. Y bueno, la historia dice, el Evangelio dice, más adelante se volvió a presentar. ¿Te acuerdas? La historia de Santo Tomás, que se presenta, Tomás no estaba, después se vuelve a presentar, estaba Tomás ahí. Pero bueno, ese es el punto de la parte. El punto es que a María Magdalena, cuando fue a anunciar la buena nueva de que el Señor ha resucitado, no le creyeron. Quizás lo mismo te va a suceder a ti, y lo mismo me puede suceder a mí. Desanestar y no nos creen. Lo dicen estar locos. Porque no creen en Dios, no creen en el amor de Dios. No creen en el amor de Dios. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, San Lucas 15, del 1 al 24. San Lucas 15, del 1 al 24. Ahí habla sobre el Padre misericordioso. El Padre misericordioso. O sea, el papá que te ama sin condición. De ahí cuenta de un joven que le pide al papá, dame la herencia que me corresponde, se va este joven, malgasta el dinero, y cuando estaba allá en el fondo, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy a levantar y voy a ir con papá. Se levanta este joven, y mira, este joven iba caminando despacio porque cansado, enfermo, sin dinero, bien maloliente. Sin embargo, cuando se acerca a la casa de su papá estaba con los brazos abiertos. No le dice ni una palabra. Le pudo haber dicho, oye, ¿dónde estabas?
¿Dónde está el dinero? ¿Qué ganaste con hacer eso? Nada le reclamo. Simplemente abrió los brazos y lo abrazó. Así es Dios con nosotros. Por eso hoy estamos hablando del amor de Dios. Vamos a hablar del tejado, el tema número 2, el tejado. ¿Qué es lo que sucede? Que el hombre dice, a mí no me importa el amor de Dios, no me interesa, lo hace solo. Yo no puedo salir de este problema. Este vicio me tiene atado. En el catecismo de la Iglesia Católica, en el catecismo de la Iglesia Católica, dice, el tejado es darle la espalda a Dios. Tejado es no dar en el blanco, fallarle a Dios. Eso es el tejado. Si tú estás en pecado, entonces es muy difícil entender cuánto Dios nos ama. Por eso es importante reconocer el pecado a través del sacramento de la confesión. Por eso, querido hermano, es importante que tú y yo hablemos pasos y busquemos a Jesús para decirle, Señor, te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Redentor. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, vamos a empezar a tener más confianza en Él, vamos a tener más fe en Él, y nuestra vida va a empezar a dar una vuelta, a dar un giro. ¿Por qué? Porque quizás algunas veces habíamos intentado hacerlo, pero no podíamos. Por eso, si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres dejar los malos pasos, los malos ambientes por tus propias fuerzas, no se puede, va a ser muy difícil. Es necesario pedir la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza que te da el Señor para poder salir. Cuando Jesús iba a pasar los 40 días y 40 noches, antes, cuando fue bautizado en el Jordán por Juan, dijo, se abrió el cielo, este es mi Hijo amado en quien me complazo. Dice el Evangelio de San Lucas, que después de ser bautizado por Juan, el Espíritu Santo lo empujó a caminar 40 días y 40 noches. El Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo quiere que hoy abras tu corazón, abras tu mente, para que el Señor se vaya a hacer su morada en nuestro corazón. El Espíritu Santo vaya a iluminar toda tu vida. Y finalmente, ya el punto número 6 habla de que si tú ya fuiste bautizado, decíamos al principio, ya recibiste los sacramentos, porque no nos ayudas a evangelizar, a dar testimonio. La misma palabra de Dios dice, ustedes, le dice a los discípulos, van a dar testimonio. Si tú ya fuiste bautizado, ya recibiste la buena nueva, ¿estás dando testimonio? No, pues necesitamos para hacer el testimonio. Dice en Hechos 2:42, Hechos 2:42, ya para terminar, Hechos 2:42 dice, si tú quieres cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, métete, intégrate a una comunidad, porque vas a experimentar la gracia de Dios, el amor de Dios, y vas a dejarte que el Espíritu Santo te anime a seguir adelante. Hermanos y hermanos, el tema, 6 temas, 6 partes cortitas que te van a ayudar. Esta es la buena nueva, el anuncio. Dios te ama, déjate amar por Él. Él tiene un plan para ti, por eso es importante que hoy recibas ese Espíritu Santo. Cierra tus ojos, por favor, si puedes, desde tu Padre te damos gracias. Hoy te reconocemos como nuestro Señor, el Señor de nuestra vida.
ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús, ilumina mi mente para tomar decisiones. Que a partir de hoy, Señor, sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.